No importa de dónde vengas ni lo que hayas atravesado. Lo importante es cómo decides seguir adelante. En el proceso tal vez encuentres una versión de ti misma que no esperabas, pero que te hace más fuerte, más sabio y más en paz contigo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Soy Liliana Espinosa Jesús, autora de novelas y creadora digital. Estoy aquí para compartir con ustedes mi historia como inmigrante en España. Mi intención es sensibilizar y crear empatía en aquellas personas que desconocen los sentimientos y sufrimientos que atravesamos los inmigrantes en cualquier parte del mundo. Antes de continuar, quiero recordarles que mis obras Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las salas disponibles en Amazon están inspiradas en mi propia experiencia como inmigrante. Si les interesa conocer más sobre mi historia, estos libros son un reflejo de las vivencias, luchas y aprendizajes que me han acompañado a lo largo de este camino. El enlace lo encontrarán en la descripción. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video y compartirlo para que llegue a más personas. De esta forma podremos dar a conocer los desafíos que enfrentamos los inmigrantes, cómo nos adaptamos y cómo seguimos adelante a pesar de las adversidades. Gracias por estar aquí. Hoy continuaré contando un episodio más que viví profundamente. Cuando regresé a mi pueblo después de muchos años en España, me encontré con una realidad completamente diferente, pero también con algo que nunca imaginé. Este episodio se trata de ese viaje emocional, de cómo regresar a las raíces puede ser tanto una liberación como una lucha interna que todavía estaba enfrentando. Y sin más, comencemos con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Regresar a mi pueblo después de tanto tiempo fue un torbellino de emociones. Al principio, especialmente por las noches, la casa se sentía inmensa, el viento entraba por todas las rendijas y el frío se colaba en cada rincón, penetrando hasta los huesos. Me acurrucaba en la cama buscando consuelo con el calor de las cobijas, pero la soledad era tan palpable que me envolvía como una sombra, creando una sensación de vacío profundo. Mi hijo también sentía lo mismo que yo. Ambos nos quedábamos en silencio, atrapados en esa atmósfera fría y densa que no podíamos comprender ni aceptar. Recuerdos de nuestra casa de la infancia empezaron a invadir mi mente, trayendo consigo una sensación de inquietud. En esos tiempos el lugar nos había asustado. Recordaba haber visto sombras extrañas, sentir presencias invisibles que nos acechaban y en el patio aquel fuego fatuo que iluminaba la oscuridad. Cada rincón de ese lugar parecía estar impregnada de misterio y miedo, y esos recuerdos regresaron con una intensidad que me desconcertó. Aunque intentaba calmarme, la ansiedad me consumía mezclando mis emociones en una vorágine de confusión. Me sentía fuera de lugar, atrapada entre el presente y el pasado, como si nunca hubiera dejado de ser una niña asustada en esa misma casa. Con el pasar de los días, a pesar de la calidez de los primeros saludos de los vecinos, esos que nos miraban con curiosidad al principio, había algo en mi interior que no encajaba. Sentía que por mucho que mi cuerpo estuviera ahí, mi mente y mi corazón seguían en España con mis hijos. Regresar a las costumbres del pueblo, a esas viejas rutinas que conocía tan bien, me resultaba más difícil de lo que había imaginado. Me encontraba luchando con mi propia identidad, como si ya no supiera quién era ni a dónde pertenecía. Pero con el paso de los días algo comenzó a cambiar. Cada mañana salía a comprar el pan como lo hacía cuando era niña. Ese acto tan simple pero tan profundo me reconectaba con el lugar, con las costumbres que había dejado atrás, aunque me costaba aceptar que ya no estaba en casa. Mi hijo, que al principio era tan tímido y reacio a participar en cualquier cosa, empezó a encontrar su espacio. Recordaba como cuando estaba en España temía hasta correr por la calle, como si siempre estuviera siendo observado, como si fuera un extraño. Pero en el pueblo empezó a correr hacia la combi con un aire de confianza que antes no tenía.
comenzó a pedir rebajas en las tiendas y en los taxis, algo que aquí en España no se hace. Vi cómo poco a poco se iba adaptando, aprendiendo a sobrevivir en ese mundo que aunque le era familiar, también le resultaba ajeno. Me llenaba de orgullo ver su crecimiento, pero a la vez sentía una mezcla de dolor al darme cuenta de que ya no era el niño que había dejado atrás. A medida que pasaban los días, empecé a encontrar mi lugar también. Recuperé mi risa, esa que había perdido en medio de la tristeza y el miedo que había vivido. Comencé a compartir más con mi familia, con los amigos del barrio que aún estaban allí. Me sentía un poco más conectada con el presente, aunque la sensación de que algo faltaba seguía pesando sobre mí. Volví a sentarme en el parque, a charlar con las vecinas, con las amigas que formaron parte de mi vida antes de irme. Poco a poco sentía que mi corazón comenzaba a abrirse a la posibilidad de reencontrarme con ese lugar. Recuerdo especialmente el día de la feria del pueblo, cuando la gente de los alrededores llegó con sus productos para vender. Era como un reencuentro de todas las generaciones, desde las abuelas hasta los jóvenes, todos mezclados, todos compartiendo ese momento. Después de días de sentirnos ajenos, finalmente empezamos a ser parte de todo nuevamente. Y fue en la fiesta de carnavales cuando realmente vi a mi hijo transformarse. Al principio tenía miedo de participar. Lo veía con cautela, un poco inseguro, pero poco a poco los jóvenes lo invitaron a bailar y lo vi hacerlo, aunque con vergüenza, con esa timidez que aún no sabía cómo quitarse. Fue una victoria para él, una pequeña victoria en apariencia, pero enorme en significado. Con la nueva sociedad Alianza Guayucachi. Eso. Y la Orquesta Internacional, compadres de Guayucachi. Y ahí está, señoras y señores, la nueva sociedad Alianza Guayucachi. Vi cómo poco a poco él también se iba reencontrando con sus raíces, con su gente, con lo que una vez fue su mundo. En ese momento sentí que algo dentro de mí también comenzaba a sanar y por fin, después de tanto tiempo, pude disfrutar del presente. Pero a pesar de esa calma que se instalaba en mi vida, en mi pecho seguía existiendo una sensación extraña, como si algo estuviera incompleto. Aunque volví a la fiesta, al bullicio, a la cercanía de las personas, había algo que me mantenía distante, algo que no podía identificar con claridad. Y cada vez que alguien me reclamaba algo, sentía como el miedo regresaba, como una sombra que me acechaba de nuevo. No entendía lo que me estaba ocurriendo. ¿Por qué ahora le temía a mi gente, a las personas que antes me daban fuerzas? Siempre había sabido enfrentar los problemas, y me preguntaba por qué me sentía tan vulnerable. Tenía que averiguarlo, no podía quedarme así, con ese miedo que me atormentaba en cada rincón. Había enfrentado muchos desafíos en mi vida, pero jamás me imaginé que al regresar a mi tierra sentiría tanto miedo. La sensación de que todo había cambiado, que ya no era la misma persona, se apoderaba de mí, y lo más angustiante de todo era que no podía explicárselo a nadie, porque nadie podía entender lo que estaba pasando por mi mente, lo que sentía en lo más profundo de mi ser. Si alguien me hubiera preguntado, no sabría qué decir, porque no sabía si era miedo a lo desconocido o a lo que ya conocía, lo que ya había dejado atrás. Emigrar fue un paso que tomé con valentía, aunque nunca imaginé que me encontraría con tantos demonios internos a mi regreso. Volver al lugar donde nací debería haber sido el final de un ciclo, pero me di cuenta de que no todo era tan fácil. Y no es que me arrepienta, al contrario, estar ahí me ha dado lecciones muy importantes. Pero la transición de ser alguien en otro país a sentirte ajeno en tu propio lugar es muy difícil de digerir. A veces las raíces no siempre son lo que esperamos y eso está bien.
A veces necesitamos distanciarnos para aprender a regresar con nuevos ojos, con una mente abierta para aceptar que hemos cambiado y que ese cambio es parte de nuestro crecimiento. Así que mientras seguía luchando con esos miedos, me recordó a mí misma que no hay nada malo en sentirse perdida a veces. Es parte del proceso de reconstrucción, de encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. Si tú también has sentido miedo al regresar a tus raíces o has experimentado ese desconcierto de sentirte ajeno en tu propio hogar, no estás solo ni sola. Todos estamos en este viaje de descubrir quiénes somos, de aprender a abrazar el cambio y aceptar que está bien no tener todas las respuestas. En el siguiente episodio les relataré cómo fue que intenté solucionar esa sensación que me hacía sentir temerosa frente a mi propia gente en mi propio pueblo. Fue un proceso de autodescubrimiento, de entender mis miedos y aprender a superarlos. Si este episodio ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Si te has perdido algún episodio, lo puedes encontrar en el canal, donde profundizo más sobre este proceso y mis vivencias. Recuerda que también puedes conocer más sobre mi historia en mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, disponibles en Amazon, donde profundizo más mis vivencias, mi historia, mis sentimientos, mis sensaciones de lo que es ser inmigrante. Y si eres inmigrante o te has sentido alguna vez fuera de lugar, te invito a unirte al grupo de WhatsApp que he creado para compartir experiencias, darnos apoyo y acompañarnos en este camino. El grupo está diseñado para todos los que necesiten ese espacio para conectar y apoyarse mutuamente. Al final del día, todos enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba, pero también son estas pruebas los que nos ayudan a crecer y a entender mejor quiénes somos y qué queremos de la vida. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.